Bueno, y estamos ya en la estancia número 7 de la fábula de Polifemo y Galatea. Y esta es una pasada, vas a ver sobre todo al final. Eh, Muy bien, vamos a empezar leyéndola. Un monte era de miembros eminente este, que de Neptuno hijo fiero de un ojo ilustra el orbe de su frente. Look at Yes, what yes, he's doing. look. Yes. Yeah. What is it, look? Un monte esvolti eminente de miembros, émulo casi del mayor lucero, cíclope, a quien el pino más valiente bastón le obedecía tan ligero, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Bueno, aquí tenemos al perro pastor de Polifemo, que se va a ir de paseo. Adiós. Y entonces tenemos un monte era de miembros. Vale, voy a leerlo otra vez. Un monte era de miembros eminente este, que de Neptuno hijo fiero de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, cíclope, a quien el pino más valiente bastón le obedecía tan ligero y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Vale, empezamos con el humor. No hemos visto nada excesivamente cómico, aparte de igual de las exageraciones que hemos visto hasta este momento, pero realmente esto se está convirtiendo en algo divertido y lo vamos a ver, es mucho más divertido de lo que parece, o por lo menos lo divertido que es requiere una explicación, lo cual cuando requiere una explicación no suele ser tan divertido, pero lo es, ¿vale? Es decir, desde la teoría, y lo vamos a ver al final. Entonces, vamos a empezar siempre haciendo la versión en prosa, ¿vale? De lo que se está diciendo. Que es más de lo que parece. Este cíclope, hijo de Neptuno, que ilustra el orbe con un ojo de su frente, era un monte eminente de miembros a quien el pino más valiente le obedecía. Es decir, el pino más grande, el pino más el pino más grande. Se refiere aquí valiente quiere decir grande. A quien el pino más valiente le obedecía. Y era el pino bastón tan ligero al grave peso y junco tan delgado que un día era bastón y otro día callado. Vale, entonces, lo primero es la sonoridad. Pedro Díaz de Rivas, una de nuestras fuentes, dice: nota bien esta descripción del gigante y verás cuán grande y conveniente es, en lo cual no sólo la pintura de las cosas corresponde a la magnitud del gigante, sino las voces y el gran sonido y espíritu de los versos. Vemos que utiliza la M y la N muchísimo, lo cual le da un aspecto sonoro y son sonoros y magníficos, nos dice otra fuente, y que conviene a los asuntos desmesurados y agradables. En la época se hacían tratados de poesía de cada uno de los fonemas, que era lo que denotaban, que era lo que daban a entender en términos de aliteración, ¿vale? Y también lo vemos en la Eneida del libro número 3, que voy a leer en latín. Lo voy a traducir, ¿vale? Pero para que veáis la sonoridad, no se trata de leerlo en latín por leerlo en latín, sino para que veáis de dónde viene esto. Todo lo que hace Góngora lo hace con referencias a la literatura clásica, sobre todo latina, ¿vale? Y después a la literatura latinizante o italiana anterior a él, pero no tan lejana como la literatura latina. Es decir, estamos hablando quizá del siglo XV, siglo XVI. Y Góngora escribe en el XVII. Y hay toda una tradición latinizante ya en la literatura italiana y española de la que él bebe. Y vemos cómo todos estos motivos que vienen de la literatura clásica se van transformando y Góngora los vuelve a transformar, se produce como una especie de licuación de todo lo que se ha dicho anteriormente y Góngora de alguna manera lo lleva a su cúspide. Y vamos a verlo aquí, esto es un ejemplo en esta estancia. Pero no nos leímos demasiado, vamos a la página 208 y dice así. Acordaos, lo que estamos viendo aquí es las M's y las N's, cómo se utilizan para describir asuntos desmesurados y agradables.
y agradables, o desagradables, y desagradables. Vamos a ver, corregirlo, y desagradables. Muy bien. Bueno, lo hacemos así. Muy bien. Y dice así, en el libro tercero de la Eneida. Summo cum monte videmus ipsum inter pecudes vasta semole moventem pastorem polypemum et litora nota petentem monstrum horrendum informe ingens qui lumen ademptum. O sea, aquí se utiliza este recurso incluso más que en Góngora. Y quiere decir, cuando vemos que en la cima del monte se va moviendo entre las ovejas la inmensa mole del pastor Polifemo, monstruo horrendo, deforme, descomunal, privado de la luminosa vista y que avanza hacia las conocidas playas. Muy bien, entonces como se puede ver, la serie fónica virgiliana es aún más extensa que la gongorina. Summo, cum, monte, videmus, ipsum, inter, mole, moventem, pastorem, polypemum, nota, petentem, monstrum horrendum, informe, ingens, lumen, ademptum. Y Góngora utiliza algo parecido como dice un monte, miembros, eminente, Neptuno, un émulo mayor. ¿Vale? Entonces la sonoridad. Vamos a leerlo otra vez para ver esta sonoridad. Vamos a exagerarlo un poco, porque aquí entramos ya en hipérboles realmente tremendas, ¿no? Que incluso abarcan todo el orbe y además está justificado, como vamos a ver. No es una hipérbole, pero no es una exageración y conecta de nuevo con los poetas latinos. Un monte era de miembros eminente que de Neptuno hijo fiero dio un ojo e ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero Cíclope, a quien el pino más valiente bastón le obedecía tan ligero y al grave peso junco tan delgado que un día era bastón y otro callado. Y veis que en la segunda parte ya no se utiliza más los motivos con la M y con la N. Esto ocurre en la primera parte solamente para ilustrar, porque luego viene el lado cómico. Primero ilustra la enormidad de lo que Polifemo es y de dónde viene, también porque era hijo de Neptuno y esa furia le viene del hecho de que viene de dos dioses del mar, ¿vale? Neptuno y también la diosa o la Nereida Toosa, que es hija de es diosa de las corrientes marinas. Entonces, Polifemo es hijo de estos dos, y de ahí viene la furia, porque el agua, los mares siempre se han identificado con la furia en el mundo antiguo. Un monte era de miembros eminente que de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero Cíclope, a quien el pino, bueno, aquí tenemos un hiperbatón realmente que te puede confundir bastante, ¿no? Porque y luego hiperbatón Cíclope. Vale, seguimos. No lo puedo hacer corto, lo estoy intentando hacer corto, no lo puedo hacer corto. De Neptuno, hijo fiero. Bien, Polifemo era hijo de Neptuno y Toosa. Émulo casi del mayor lucero, se refiere aquí al sol, Y viene esta referencia, viene también de la literatura latina y tenemos varias fuentes. El escudo argólico y la lámpara de Febo, que aparece en la Eneida número 3, libro número 3, cuando describe el modo en el que Polifemo es cegado por Odiseo. También Ovidio, en las Metamorfosis, en los versos 851, que voy a leer, que dice, no lo voy a leer en latín porque no nos importa aquí el sonido tanto, pero Ovidio dice: tengo solo un ojo en medio de mi frente, mas semeja un inmenso escudo. ¿Y qué? ¿No ve el gran sol desde el cielo todas las cosas? Sin embargo, solo posee un único orbe. Aquí se referirá también a la palabra orbe, que
que es una hipérbole en el sentido de que orbe se podría entender como orbe el sol, que es un astro, o la Tierra, o todo el orbe, ¿de acuerdo? Pero también está justificado en el sentido de que se refiere a la cavidad del ojo o al ojo mismo en la literatura latina y también en la literatura posterior italiana latinizante, es decir, escrita en latín, que por ejemplo Giovanni Pontano, poeta neolatino, dice ojo de Polifemo tan bello como el sol. Entonces tenemos aquí estas referencias astronómicas, pero también reales, literales. Y Góngora, como siempre, juega con las dos. Esto es muy interesante. Y luego aquí tenemos ya culminamos, por decir así, con algo que podrías ver. O sea, esto es lo que significa la segunda parte: a quien el pino más valiente bastón le obedecía tan ligero y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Es decir, el pino más grande le obedecía como bastón tan ligeramente, y a su grave peso, al peso de Polifemo, era un junco tan delgado, es decir, el bastón, que se supone que es duro, se convierte en junco, pero los juncos, como vamos a ver, también tenían otro significado, porque había juncos en las Indias que se utilizaban de bastón y que además denotaban un prestigio para el que lo llevaba. A veces lo llevaban simplemente por llevarlo, como un atributo de prestigio, ¿vale? Y aquí Góngora estaría apuntando a que Polifemo estuviera llevando este tipo de junco, queriendo hacerse ver como que es más de lo que era, pero siendo él tan vasto, ¿vale? Tan vasto con B, todo lo que él toca, siendo él teniendo esta fuerza tan brutal, esto que un pino como bastón le obedecía, pero en realidad con su grave peso se convertía en junco, que puede ser o bien este junco duro que se utilizaba, de hecho, como bastón, pero también junco en el sentido de que es algo frágil y flexible, es decir, este bastón duro de un pino entero lo convierte en un junco blando, o bien en un junco lo quiere hacer ver que sea algo que le da prestigio, lo hace tan delgado que un día era bastón, pero con el peso suyo de llevarlo se hace callado, es decir, se dobla, ¿vale? Los callados, por definición, tienen un doblez que se utilizaba para mover las patas del ganado, ¿vale? Para enganchar la pata del ganado y llevarlo. Es un elemento pastoril. Y él, llevándolo de bastón, con su fuerza, lo manipulaba tanto que se convertía en callado. Con lo cual, por mucho que él quisiera ser o parecer algo más sofisticado, seguía siendo el Polifemo que todos conocemos, que es prácticamente una bestia, ¿vale? Entonces, una bestia enamorada, ¿no? Y de ahí que viene, o sea, fíjate, solo de lo que hace con el bastón, el junco y el callado, es una gran agudeza verbal para la que necesitamos el contexto, no podemos saberlo con el contexto de hoy. Estas palabras no significan hoy lo que significaban en esa época. Y voy a leer lo que dice Jesús Ponce Cárdenas sobre esto, porque me parece interesante. Es un poco largo, pero voy a terminar el vídeo con esto, voy a terminarlo leyéndolo, como siempre, por supuesto. Entonces, sobre bastón, junco y callado dice, es una agudeza verbal. Como un juego del vocablo parece ocultarse en la segunda mitad de la octava una muestra de ingenio que brilla con más quilates que la sencilla y directa hipérbole, ya que el poeta podría estar jugando con este fragmento con la doble valencia semántica del sustantivo junto, es decir, planta, fino elemento natural o elegante bastón de paseo. Una primera noticia de ello puede encontrarse en el 8º capítulo del libro 10 de la Historia General y Natural de las Indias, donde Gonzalo Fernández de Oviedo diserta sobre los juncos que hay en esta isla española. Hay juncos en esta isla como los de España, pero menores mucho, y estos en las costas de algunos lagos y estancos. Pero hay otros que en España llaman
juncos de la India, que en Castilla y otras partes los hombres viejos y de edad traen por bordones y algunos por autoridad, que son de 3 esquinas, gruesos, y otros más delgados y muy ligeros. El cronista aquí señala en este interesante párrafo la costumbre castellana de algunos ancianos que usan como apoyo cierto tipo de junco, en tanto que otros no precisan de tal sostén y lo emplean únicamente como símbolo de rango. Para ampliar la información conviene pues acudir de nuevo al tesoro, de modo que lleguemos casi a aclarar el ámbito de tan escurridiza dilogía. Dilogía está refiriendo a que junco aquí tiene 2 significados a la vez, porque estaría utilizando el significado de que se convierte en algo blando en las manos de Polifemo, pero al mismo tiempo Polifemo quiere que sea un junco de estos que dan rango. En efecto, tras informar de las distintas especies y de los variados usos del junco, elaboración de correajes, cestillas, mechas de candil, Covarrubias, que es el autor de este tesoro, ¿vale?, afirma que de Indias traen unos juncos tan gruesos que sirven de báculos, dichos cipiones, es decir, que se llamaban cipiones, y antiguamente se debían traer a Roma de Egipto y de otras partes. Tal como recoge el lexicógrafo, en la corte existía la costumbre de usar un tipo particular de juncos al modo de un bastón ligero para realizar paseos breves. Tal circunstancia parece de hecho atestiguada en la literatura secentista. Como prueba, un fragmento de Antonio Liñán y Verdugo. Acertó su corta dicha a darle por posada la casa de un hombre en estado viudo, en edad anciano, presencia compuesta, cañas venerables, de quebrada salud, que se ayudaba de un junco marino para hacer ejercicio. Esta es la cuota de esto. En el pasaje novelesco puede apreciarse el modo en que un viejo caballero realiza sus cortos paseos domiciliarios sustentando su peso en un junco que le sirve de bastón. O sea, vemos aquí el detalle al que se puede valer uno para interpretar pues una pequeña parte del poema de Góngora, una pequeña estancia. El hábito de caminar con este tipo de báculo debió de extenderse entre los elegantes del aula regia, ya que el diligente pellicer mantiene que hoy se conserva el uso de hacer báculos de juncos, llámanse muletillas, que usan los príncipes y señores cuando están en el campo y llevan por entretenimiento en la mano. A ver si aprendo a leer. El rasgo de ingenio gorgorino, que tampoco presenta paralelos con las fuentes antiguas, esto es una genialidad de Góngora mismo, donde se produce de nuevo esta enorme condensación, es decir, está diciendo una palabra, está poniendo 3 palabras que parecen pues, las mismas, bastón, junco, callado, ¿vale? Y les da en realidad un significado que cuando tú piensas en la palabra se produce una ramificación de significados y te lleva por diferentes sitios con una palabra misma, ¿de acuerdo? Entonces es como una especie de, ¿cómo diría yo?, de un texto que está condensadísimo, del que se puede hablar, pues lo que vemos aquí, 200 páginas en letra pequeña, ¿vale? Y esto hace algo esto estéticamente tiene un significado y debe tener una profundidad. Yo quiero ver cuál es la profundidad de este texto, porque no es simplemente poesía pura o un alarde de virtuosismo literario. Esto es, estamos creando lenguaje y esto tiene una profundidad. ¿De acuerdo? Góngora está creando lenguaje y está condensando el lenguaje. Es decir, no es un barroco en el que tú te expandes y ya está y te vas por las ramas. Es un barroco en el que en realidad vuelves a la semilla y de la semilla, este texto es la semilla y de esa semilla se producen entonces el crecimiento de los significados que ocurren aquí. Es decir, aquí tenemos 62 estancias de las que se podría no ya escribir, digamos como eruditamente lo está haciendo Jesús Ponce Cárdenas, sino
sino como vivencia de la lectura, que de eso se trata. El rasgo de ingenio gongorino consiste en la contraposición de nombres, tamaños, cualidades y formas que ostentan algunas variedades distintas de báculo en aquel tiempo, es decir, bastón, junco, cayado, y por muy elegante que trate de mostrarse Polifemo con su junco de mayoral refinado, su naturaleza acaba siempre por manifestarse convirtiendo el pino en deforme cayado de un desmañado pastor. ¿Vale? Entonces vemos que lo que vemos aquí, que parece que no tiene un significado demasiado, aparte de que sea tan bestia que con su... ¿no? Que eso se ve después. Esto a mí me lo han tenido que contar, ¿me explico? Yo no, eso no lo he visto. No he visto ese punto de humor en el que coge un pino y ya solo de caminar con su peso lo convierte en callado porque lo está doblando. Sino que hay más. Es decir, está pretendiendo, está tratando de ser algo de prestigio con este junco, ¿verdad? Como nos dicen las fuentes que existían, pero el junco se dobla y da lugar, nos da la imagen de la bestialidad de este personaje, ¿no? Y de ahí es el humor. Lo que pasa es que, claro, si no lo entiendes y te lo tienen que explicar, pues ya el chiste, ¿sabes? Cuando el chiste te lo tienen que explicar, ya no es gracioso, pero realmente tiene varios niveles de humorísticos. Y, dicho esto, lo voy a leer. Un monte era de miembros eminente este, que de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, Cíclope, a quien el pino más valiente bastón le obedecía tan ligero y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Y hasta aquí. A la siguiente.